Estimados amigos, estamos nuevamente en su programa Plataforma Democrática, esta vez en una edición especial para conversar con Juan Cheput sobre los últimos acontecimientos que están caracterizando a la coyuntura nacional. Recuerden todos ustedes que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien. Esta semana ha estado marcada por la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, cumpliendo el ritual que establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado. El debate debió concluir y al término del mismo hacerse efectivo el pedido de confianza por parte de la representación gubernamental. Sin embargo, como todos sabemos, el deceso de un congresista ha significado una dilación de este trámite y ha sido trasladado a nuestro juicio un poco innecesariamente hasta la próxima semana, hasta el 4 de noviembre. De todos modos, lo importante es un poco señalar que si bien el discurso de la nueva primera ministra es distinto en la parte formal con el que desarrolló en su momento el señor Bellido, es decir, el estilo de Vázquez es menos confrontacional, resulta más amable, o para decirlo en otro lenguaje más suavecito. Sin embargo, creo que las esencias, la lógica, los propósitos políticos fundamentales están ahí presentes. Y esto hay que decirlo con claridad para que no exista ni en la representación nacional ni en la opinión pública, en las personas que nos están escuchando, la creencia errónea, a juicio nuestro, de que estaríamos ante un cambio, ante un giro gubernamental, que estaríamos ante un gobierno que se aproxima más a la democracia y que estaría tomando distancia de sus orígenes y propósitos más totalitarios. Creemos que no es así. Vean ustedes, la experiencia nos indica que Chávez, por ejemplo, o Morales en sus respectivos países, tuvieron formas más amables al comienzo de su gestión con el objeto de ir generando adhesiones, sobre todo entre los incautos y los que siempre quieren creer en las promesas gubernamentales y no se ponen en la posibilidad de que eso sea simplemente una manifestación en las formas, más no en los contenidos. Y en consecuencia creo que una de las primeras cosas que habría que afirmar, y esto es lo que yo quería conversar contigo, Juan, en esta oportunidad, es si estamos efectivamente ante un gobierno distinto, ante un gobierno que ha jurado de los propósitos y líneas fundamentales que estuvo el gabinete Bellido, o si estamos ante una suerte de continuación con las modificaciones en los aspectos formales, en el lenguaje, en los estilos, en las formas, pero que creo yo que en lo fundamental resulta lo mismo. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Y adicionalmente, las perspectivas de este nuevo gabinete. Juan. Eh, ¿Cómo estás, estimado Ángel? Mira, yo no tengo ninguna duda que esta es la misma gata con distinto listón. Estamos hablando de dos personas que pueden ser físicamente diferentes, Mirta Vázquez, de Guido Bellido, pero los usos, costumbres, la agenda sigue siendo exactamente la misma, incluyendo los comportamientos inusuales, extraños del presidente de la República. Ese gabinete tiene también su cuota serronista y también pintoresca, ¿no? Por un lado tenemos al señor Barranzuela, que es el abogado de los dinámicos del centro y que en una situación como esta, en la cual están siendo perseguidos por lavados de activos, él se convierte en el perseguidor luego de haber sido su abogado defensor. Es algo completamente insólito que esté al frente del mando político de la Policía Nacional del Perú. Tenemos al señor Carlos Gallardo, quien no solamente se va a pulverizar los pocos avances que hay en materia educativa, sino hay peligro en relación a los contenidos y esos se vuelvan fanáticos vinculados al Movadef. Tenemos a la señora Betsy Chávez, que no sabe absolutamente nada del tema laboral, pero sin embargo funge de ministra de Trabajo. Y permanecen los ministros cuestionados del gabinete Bellido en áreas sensibles, como en defensa, por ejemplo, o en los ministerios que tienen que ver con la producción, como agricultura. Entonces, nada ha cambiado. Y si a eso le agregamos el hecho que el presidente de la República
durante la presentación, en medio de la presentación de Mirta Vázquez ante el Parlamento, lance ese anuncio que va a estatizar Camisea, con lo cual disparó el dólar, paralizó las inversiones y generó la caída de la bolsa, pues eso nos permite afirmar que nada ha cambiado. Lo único diferente con gobiernos pasados es que tenemos un Congreso que parece ha capitulado, o está paralizado, o no sabe qué hacer. El control político en el Perú es un procedimiento en extinción. Hoy no veo yo control político, ni siquiera declaraciones pues, que cuestionan a los ministros en el ámbito político. Ni siquiera eso. Y como tú señalabas en el preámbulo, ¿no? El Congreso se paraliza por el lamentable fallecimiento de un congresista que más allá de la generosidad y solidaridad que tengo con su familia en el plano humano, políticamente no representa nada. Seamos sinceros. Hay que ser políticamente incorrecto si del Estado se trata. El señor no tiene trayectoria política, pero sin embargo le hacen homenaje como si hubiera sido presidente del Congreso. Y el presidente de la República hace uso político de su fallecimiento. Entonces, la situación que estamos atravesando es deprimente, es peor cada vez. Y la parte positiva de las últimas horas es que parece que la ciudadanía ya se está dando cuenta. Hay un descenso lento pero sistemático de la popularidad del presidente, que yo no tengo ninguna duda se va a convertir en tendencia y va a continuar a la baja. Porque el desorden existente en el manejo del Estado es realmente impresionante. Claro, mira tú, has hecho una alusión importante al Congreso de la República. Yo no tengo ninguna duda en reconocer que el Congreso el día de hoy es un baluarte del régimen democrático. Sin duda, eso no nos debe exonerar a quienes estamos en la crítica política y en el análisis a decir cuáles son sus deficiencias. Y creo yo que tú das en el bull, das en el centro del blanco cuando estás señalando de que la función de fiscalización, de control político, está brillando por su ausencia. Porque más allá de las grandes declaraciones, el Congreso no ejecuta medidas específicas. Y mira tú, ahora se genera una coyuntura que creo yo puede tener una mayor consecuencia y peligrosidad que la misma cuestión de confianza, porque en última instancia, la cuestión de confianza, cuando el gabinete va a su presentación para exponer el plan de gobierno, a mi juicio, y siempre lo he dicho, es un extravío, es un gravísimo error del documento del 93, como le gustaba decir a nuestro común amigo Tito Borea, en el sentido que en un sistema presidencialista donde el presidente es el jefe de gobierno fundamentalmente y él escoge a sus ministros, los ministros están ahí porque les ha dado confianza el presidente y punto. Y el Congreso no tiene por qué darle una doble confianza. No estamos en un sistema parlamentario como en Europa, en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, donde el voto de investidura del Congreso es decisivo para ungir al gobierno y a los ministros, que son el verdadero gobierno, porque en esos países el rey, la reina, el presidente en Italia o en Alemania son solamente jefes de Estado. Entonces, ahí la cuestión de confianza es fundamental y el voto de investidura es en verdad un voto de investidura, porque está nombrando al presidente del gobierno, al primer ministro, al canciller, llámese como se le llame al que es titular del gobierno, y en consecuencia, recién a partir de ese momento del voto de investidura parlamentario, se pone a gobernar. Pero vean ustedes, ese es un gobierno que ha nacido del Parlamento por el sistema parlamentarista propiamente en esos países. Acá no, tanto así que en la constitución anterior del año 79, esta cuestión de confianza se fue eliminada y el artículo correspondiente decía que luego del debate y luego de la presentación del plan de gobierno se levantaba la sesión, o sea, no había ningún pedido de confianza, porque el pedido de confianza se convirtió en los últimos años, salvo en la etapa de Vizcarra nefasta, en un mero trámite, un pequeño escorceo, pero la verdad es que todo el mundo entendía que había que darle la confianza para que un primer gabinete recién estrenado pudiera funcionar. Y salvo lo que le pasó a Cateriano el año pasado, no ha habido antecedentes de que el Congreso le haya retrucado la mano y la decisión del presidente de la República. Pero el pedido que hace Pedro Franqui y el gobierno
para que se le den facultades legislativas, yo creo que es un asunto de otra envergadura. Y digo de otra envergadura porque ahí se le está dando, se le está cediendo al gobierno la potestad legislativa, que es una facultad propia, inherente del poder legislativo del Parlamento Nacional. Y que lo haga en materia económica y financiera, así en general, resulta sumamente peligroso, en general, pero en particular con este gobierno. Lo que pasa es que en los últimos años casi se ha creído que cada vez que hay un nuevo gobierno o un nuevo primer ministro, hay una obligación de otorgarle al gobierno facultades para que legisle. Y entonces nos sorprendemos un día que aparece en el peruano 200 decretos legislativos, cada uno más enrevesado que el otro, con letra chiquitita y lecturas crípticas, modifíquese el inciso 1 del artículo tanto de la ley número 4 de tal cosa, que finalmente, salvo que haya una decisión de expulgar con detalle, ahí entran contrabandos gigantescos, ¿sabes? Contrabandos de corrupción gigantesca. Ahí los poderes fácticos utilizan que la ley se hace no en el espacio abierto y cerrado propio del Parlamento, sino en un gabinete, a escondidas casi, para meter cualquier contrabando que no podrían hacerlo, mira tú, en el debate parlamentario abierto, en las cámaras. Esa es la diferencia. Por eso creo yo de que la firmeza para negar esta solicitud de facultades legislativas deberá ser clara por parte del Parlamento y no cometer el error de darle, porque una vez que se da, van a haber un conjunto de medidas, y es verdad que después el Parlamento hace una suerte de control, hay una comisión, creo que la de Constitución, que se encarga de revisar, pero en los hechos que yo conozca, muy pocas veces ha habido eh, decisiones para modificar cosas que ya se han venido haciendo, porque en ese momento quizás no se evalúan y hay que estar con un ojo muy atento sobre el particular. Si el gobierno quiere, tiene urgencia en algunas normas legislativas, tiene el otro mecanismo que tú conoces perfectamente, Juan, que es presentar un proyecto de ley con carácter de urgencia, entonces el Parlamento lo discute con la gente del gobierno de cara al país y entonces se puede efectivamente atender la medida, pero eso que le den por 180 días, por 90 días, no sé, para que ellos legislen en solitario, me parece sumamente peligroso. No sé, ¿a ti qué te parece, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia parlamentaria, Juan? Eh, Así es, yo coincido contigo en que no se le debe dar la delegación de facultades y quisiera complementar lo que has señalado con bastante certeza. Quisiera remontarme primero a la parte inicial de tu alocución. Efectivamente, yo creo que uno de los híbridos que hay en esta Constitución es el tema de, inclusive, de la figura del primer ministro. Yo he sido También ministro de Estado, tú has sido consejero presidencial, sabemos perfectamente no que el existe. primer ministro no es el jefe del gabinete, es un coordinador, es un primus entre pares, ¿no? O sea, Cierto, cierto. él no le dice a cada ministro lo que tiene que hacer, él coordina el despacho, es una figura que confunde. A tal punto que en la Constitución no aparece el término primer ministro, No hay, pues. aparece el presidente del Consejo de Ministros, pero sin embargo se habla con bastante ligereza de jefe de gobierno o Peor. de, o de premier o de presidente o de primer ministro, ¿no? Eso es algo que los medios han generado confusión y no existe esa figura. Y por otro lado, como tú bien recordabas, en regímenes parlamentarios, la figura de la investidura sella el compromiso parlamentario. Es consecuencia de un acuerdo parlamentario el investir allí sí a un primer ministro. O sea, no es que el primer ministro surge de la nada, sino viene el acuerdo parlamentario, surge la figura del primer ministro y luego el resto de fuerzas políticas le dan la confianza o le dan la investidura, que es un reconocimiento de la oposición al oficialismo, una suerte de reconocer de que han tenido la, la eficiencia política de poder llegar a un acuerdo que lo lleve a tener la jefatura del gobierno. Pero acá no, pues acá no significa absolutamente nada. Es un ritual que paraliza al país durante 30 días, ¿no? Que empiezan a recorrer ridículamente a todas las bancadas, que van con su pliego de petitorios, ¿no? O sea, es verdaderamente una humorada política porque no significa nada, nada de nada. Tanto es así que el país, mira cómo está, no se investigó el gobierno y hoy
hay un gabinete, hoy hay un pleno en Cajamarca y hay un consejo de ministros descentralizado. O sea, no entiendo. Cuando ha debido utilizarse el día de hoy para continuar con la polémica, más aún cuando el presidente de la República tuvo la desfachatez de hablar la estatización y por otro lado voceros del gobierno y la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, han señalado la necesidad de delegar facultades y ya empezó una campaña. Si el gobierno no consigue la delegación de facultades, el Perú se va a la crisis. Bueno, yo coincido contigo en que no se le tiene que dar, por varias razones. La primera, que tiene que ver con el carácter formal, que tú ya hiciste una buena introducción, pero quisiera agregar algo. Los decretos legislativos que surgen de la delegación de facultades rigen desde el momento que se promulgan. El Congreso los puede revisar, pero ya tienen fuerza de ley desde el momento que se promulgan. Entonces, tú tienes parlamentos que se han demorado 6, 8 meses en revisar un decreto legislativo, aún más. El fujimorismo muy ineficientemente se pasó hasta 3 años, todos los años que duró el Congreso, para revisar la primera delegación de facultades que pidió Fernando Zavala. O sea, ese es el nivel de eficacia del Congreso, que lo hace efectivamente una comisión que designa la Comisión de Constitución. Se pone a 3 parlamentarios, por lo general uno la preside, hay uno del oficialismo y uno de la oposición, que se dedican a revisar la legislación que va promulgándose como consecuencia de la delegación de facultades, pero ya tiene fuerza de ley. Entonces, imagínate un escenario en el cual haya una reforma tributaria y empieza a operar ahorita. El año fiscal empieza pronto y no se pueden cambiar las reglas de juego durante el año fiscal. O sea, cualquier modificación tendría que ser para el 2023. O sea, sería una bomba atómica lo que habría si se le entrega la confianza, perdón, si se le permite la delegación de facultades. Y por otro lado, conociendo este Parlamento, en el cual hay gente de muy buena voluntad, lo repito, muchos amigos míos, pero sin mayor experiencia política, el proceso el proceso de revisión de los decretos legislativos va a ser muy penoso. Y por otro lado hay que señalarlo, ¿no? La población se equivocó. La población se ha equivocado por completo. Yo hablaba con un académico hace unos días en un almuerzo que nos invitó un señor diplomático, y bueno, pues con estos académicos de fuste, ¿no? No mediáticos, llegaba a la conclusión que el Perú ha dejado ese atributo que tenía de saber votar, ¿no? Sabía votar. Puede ser como consecuencia de la reforma de Vizcarra, en el sentido de que ahora ya no tenemos una oferta que venga de la reelección y de la experiencia, pero los parlamentos de los últimos 40 años, desde 1980, la fecha en que se recuperó la democracia luego de Velasco, luego de la constituyente, inclusive podríamos meter ahí la constituyente, la gente sabía votar y por los especialistas. Tú tenías a personas identificadas claramente con lo constitucional, con lo económico, con la seguridad, con el sector trabajo, es decir, al Congreso llegaban políticos, pero también políticos especialistas en determinados tópicos. Entonces, enriquecían el debate. Tú tenías un Congreso en el cual querías escuchar una arenga constitucional o referencias constitucionales, pues tenías a Enrique Chirino Soto. En materia internacional, podías tener a Luis González Posada, a Tudela, a Alonso, a Mario Polar, ¿no? En materia de trabajo tenías a Alfonso Grados o a Carlos Blancas. En materia municipal, si tú hubieras optado en algún momento por querer llegar al Congreso, te podríamos haber tenido a ti, Ángel. Entonces, el Perú votaba por especialistas. Hoy no. Hoy vota por simpatías. El esto es guerra se ha instalado en la cultura de la gente. Vota por el más popular, no por el más prestigioso, que hay una gran distinción. Y ahí tenemos el Congreso, lleno de personajes populares, sin trayectoria, sin experiencia política. ¿Y quién va a revisar los decretos legislativos? ¿Quién es el experto laboral? ¿Quién el constitucional? ¿Quién el de seguridad? Porque no hay que confundir defensa con seguridad interior. Y así por el estilo. Entonces, hay una debacle institucional que no podemos dejar de lado.
Bien, creo que esta última reflexión tuya es fundamental porque creo que ahí están los orígenes de la crisis presente y el por qué tenemos tantas debilidades que están acusadas y se manifiestan cuando se ventilan en la práctica y responden a los hechos de modo errado, de modo siempre inoportuno y deficiente, pero esto tiene que ver un poco con cómo se ha ido debilitando la sociedad como cuerpo electoral para tomar decisiones que sean las más atinadas. El principio democrático es que la población titular de la soberanía tiene justamente este privilegio de ungir a sus representantes a través del voto porque intuye lo que le conviene. O sea, no es que tenga un gran conocimiento teórico, conceptual, académico, pero sí la gente debe saber por lo menos qué cosa le interesa y qué cosa le conviene para su propio bienestar, incluso inmediato. Pero esta, esta criba, este filtro fundamental que tiene que estar en una población democrática, elemental, básico, es el que se ha venido deteriorando en los últimos años con una propaganda insana que ha venido a debilitar, a cuestionar, a destruir las instituciones, especialmente el Parlamento. Entonces, se elige cualquier cosa, efectivamente se elige a los populacheros, así no tengan ningún conocimiento del arte político, como si la política fuera menos que, en fin, la política es un conocimiento que tiene sus reglas. O sea, así como ni a ti ni a mí se nos ocurriría, pues, incursionar con autoridad en el campo de la música, en el campo del deporte, porque para ahí hay gente experta que conoce, sabe, que estudia, que se vincula enteramente. La política parece ser que es un campo dueño de todos y de nadie al mismo tiempo, y por lo tanto, entonces, se considera que cualquiera decidiendo de cualquier manera es esa una genuina expresión democrática y popular. Falso. La política no puede convertirse en el reino de la arbitrariedad. Y por eso el debate y por eso el rol de los medios es tan importante, porque ellos son los encargados de encauzar legítimamente las posiciones y de modo ordenado y de modo positivo y con buena fe para que las mejores ideas sean las que salgan adelante. Esa es la única manera, desde la experiencia de los griegos en la polis, donde discutiendo en las asambleas iban en virtud al ensayo-error arribando a posiciones de verdad. Eso es lo que se ha perdido efectivamente y por eso es que tenemos una profunda debilidad. Es eso lo que explica en última instancia la instalación del señor Castillo como presidente de la República para sorpresa de todos, porque tanto dándole al cántaro, al final se producen esas situaciones que, claro, a la luz del resultado la gente se sorprende, se asusta, ¿cómo es posible? Pero si haces un recorrido histórico como el que tú has venido haciendo, vas a encontrar las causales que poquito a poquito han ido sembrando las condiciones para que se produzca un resultado tan lamentable como el que tenemos. Bueno, y el problema entonces ahora es qué se viene para adelante. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Tú crees que el día 4 que se va a retomar el debate parlamentario? Mira tú, el hecho que la investidura, le llaman voto de investidura, cuando no tiene nada de tal, ¿no? Porque ya los ministros están actuando desde el día siguiente y son ministros y su firma vale y sus decisiones valen después que juramentan. Entonces, el tema parlamentario es casi es un añadido que la verdad, del punto de vista práctico, no tiene mayor interés, pero tensiona y pone en vilo situaciones que no tendrían por qué hacerse. Entonces, claro, ya el Parlamento se va a ir a Bolivia a hacer un gabinete binacional, ¿no? Dentro de los acuerdos que tenemos con ese país, igual con Ecuador también tenemos una cosa parecida. Y bueno, pues, y el Parlamento, yo no sé qué hace en Cajamarca, me parece muy importante, pero la verdad, no sé si más importante era el tema de terminar, pues, con este trámite del voto de investidura, entre comillas. También uno ya utiliza el concepto, a pesar que está vaciado de contenido real, y la confianza correspondiente. ¿Cómo ves tú el panorama entonces en los siguientes días? Estamos ya llegando al penúltimo mes del año. Vamos a entrar después a un periodo de receso natural por las fiestas
navideñas y fin de año, y cómo tú estás viendo el escenario que se está dibujando en una coyuntura ya con estas características de declinamiento del fervor político. O va a ser lo contrario, de repente. Noviembre del año pasado fue un mes muy intenso, como tú recordas, tú has sido partícipe de eso, con el voto de vacancia contra Vizcarra, y luego la movilización interesada de los medios y el gobierno vizcarrista para tumbarse al presidente constitucional Manuel Merino. ¿Cómo ves entonces la coyuntura en los próximos días del mes de noviembre, el penúltimo mes del año 2021? Juan. Efectivamente, estamos ya a casi un mes del golpe de Estado contra Manuel Merino, pero de eso ya podríamos hablar Conversar en su oportunidad. Sí. en su oportunidad, como tú bien ya lo has planteado. Eh, Creo yo que ese día 4 de noviembre le van a otorgar la confianza al, a la señora Mirta Vázquez. Y creo que eso lo sabe el presidente de la República, si no, no actuaría con tanto desprecio por el Parlamento. O sea, yo creo que la actitud de Pedro Castillo es una actitud de un tipo, de un individuo que sabe que el Congreso no va a confrontar y que va a obtener de todas maneras la confianza, de eso no tengo ninguna duda. Por otro lado, veo con preocupación que, que no hay sentido de urgencia. Cómo dilatan hasta el 4, siguen habiendo una serie de reuniones, el Congreso pide la confianza y va a empezar una campaña, perdón, la delegación de facultades y va a empezar una campaña política sobre ese tema, o la delegación de facultades o la crisis continúa, va a ser el fondo del asunto. Y, y por otro lado, se tiene hasta el 30 de noviembre para poder culminar el debate del presupuesto de la República para el próximo año, que es lo que creo que a lo que tiene que abocarse el Muy Congreso. importante, ¿eh? Muy importante. A eso se va a tener que abocar porque ya están con los plazos y tengo entendido que no han invitado ni al 10% de los titulares de pliego. Entonces, no tiene sentido, pues, por más buena voluntad que tenga la actual mesa directiva de hacer plenos descentralizados en Cajamarca, que implican una movilización logística, pero sobre todo le quitan eficacia al Parlamento. No se empieza a las 9, no se termina en la madrugada, no tienen que terminar a las 5 de la tarde y luego venirse a Lima, con los riesgos de seguridad que eso trae. O sea, no estamos para perder eficiencia en un momento como el actual. Repito, ¿no? Yo tengo una muy buena amistad con la presidenta del Congreso, sé que esta no es su idea, sé que la mesa directiva la que lo ha planteado, y eso no ayuda pues a la eficacia del Parlamento. Simplemente entorpece el trabajo legislativo, más aún cuando hay comisiones que ni siquiera han debatido más de 2 veces, en 3 meses, ¿no? O sea, es impresionante la forma como se está desenvolviendo el actual Parlamento. Y ya que estoy en la ronda final, bueno, esto no es culpa, pues, ni de Mari Carmen, ni de cosas por el estilo. Esta es consecuencia de la pésima reforma política que hizo el señor Martín Vizcarra, ayudado por medios de comunicación, Y tú estás. por politólogos mediocres, ¿no? Que venden un falso prestigio sobre la base de copiar realidades de otros países que acá no funcionan, y un sistema universitario también mediocre que ha capitulado de ser agitador intelectual y se han vuelto en complacientes simplemente por las consultorías, ¿no? Eso también es parte del drama. ¿Y qué sucede? Tenemos el espectáculo ridículo que las tres entidades que impulsaban la reforma política pidiendo primarias y todo ese tipo de cosas, dicen que no lo pueden hacer, ¿no? El colmo del ridículo, sacan su comunicado, no lo podemos hacer. Pero sin embargo se la pasaron exigiendo que se aprobara tal y como estaba el proyecto de ley que envió Martín Vizcarra y los politólogos notables, como tú has mencionado, como tú esto. No, ahí están los resultados, es un desastre. Y un país con un sistema político cada vez peor. Esos son los caviares, hay que decirlos. Ese grupo de vividores del Estado que vive de consultoría, de asesorías y que le está haciendo un tremendo daño al país desde el año 2001. Esos son los caviares. Y, y bueno, pues seguiremos en la brega democrática. Ni tú ni yo tenemos temor para enfrentar a estas personas. Y creo que es importante abrirle los ojos a la gente sobre lo que está pasando en el país.
Sí, muy bien, efectivamente, tú has dicho, y no quiero olvidar tus últimas palabras, la incoherencia es su divisa. Me parece increíble cómo gente que se ha matado, ha escrito, ha dicho sobre la renovación de la política, las primarias, apelar directamente al pueblo, a la hora de la verdad, ¿no? Arruga y ni siquiera es capaz de ser consecuente con la propuesta que enalboró meses atrás. Esta es una incongruencia manifiesta, absoluta, que creo que lo descalifica política y moralmente a todos estos personajes que solamente nos generan embrollos y dificultades y hacen que ya el panorama complicado se haga más aún. Y eso hay que decirlo con fuego, hay que decirlo con toda fortaleza, porque el daño que en el campo de las ideas, de la cultura genera esta gente realmente es verdaderamente nefasto. Bien, creo que ha sido un diálogo muy importante. Hemos hablado de las cuestiones más significativas que acontecen en el acontecer nacional. Hemos hecho inclusive un pronóstico. Nos estamos acercando ya al final de este año del Bicentenario 2021 y las perspectivas, contra nuestro parecer, claro está, no son halagüeñas como muchos quisieran que fueran. Entonces, agradeciendo la presencia de todos ustedes que están siguiendo este programa. Nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciéndote, Juan, a ti por tus importantísimas y valiosas opiniones sobre el particular. Les decimos gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias.